Hola, gente linda. Prepararemos un skillet para nuestro desayuno. Para esta receta necesitaremos media cucharadita de sal y 1/4 de cucharadita de las siguientes especias: de pimienta, orégano, albahaca y romero. También necesitaremos 2 huevos, 2 onzas de cebollines, 2 lajas de queso, 2 cucharadas de tomate picado, 1 cucharada de cilantro fresco, un ajo, 3 hongos y 2 rebanadas de cebolla, 3 tomates cherries partidos por la mitad. Y para decorar al final del platito tendremos 1 cucharada de cilantro fresco y 2 cucharadas de cebollín, el tallo. También pan de tu gusto, con mantequilla, sin sal o realmente como tú lo desees acompañar. Incluso sin mantequilla también puede ser. Comencé agregando el aceite a la cacerola. Vertí el ajo, los hongos y la cebolla. Mezclé para recubrir todos los ingredientes y que se sofrían lo suficiente. Luego agregué los cebollines por un corto tiempo. Mi gente linda, hago una pausa acá para que me disculpen, pues mi batería de cámara se descargó. Pero les explico cómo lo hice. Abrí un espacio al centro de la cacerola, agregué el tomate picado y sobre el tomate deposité los huevos. Los sazoné con pimienta, albahaca, romero y otros. Y como los prefiero bien cocidos, los tapé para que se cocinasen con el calor entre la tapadera y la cacerola. También pueden hacerlos sin la yema de huevo. Escríbanme en los comentarios para saber si les gustaría ver una receta así. Bueno, continuando con la receta, ya cuando el huevo comenzó a cocer, incorporé los tomates cherry y las rebanadas de queso Kraft. Y quedaron muy bellos. Al final les incorporé el cilantro picadito y los cebollines picaditos y quedaron hermosos. Espero les haya gustado esta receta. Si fue así, denme un like. Suscríbanse para más contenido y espero pasen un buen fin de semana. Nos vemos en el próximo video.